Existen otro tipo de procesadores llamados los procesadores dinámicos, que juegan directamente con el volumen de las señales, es decir, con si la señal es fuerte en algún momento o si las señales son débiles en algún momento. Veamos un ejemplo específico y notemos si tiene algún problema en términos de volúmenes. Escuchemos. Wow, sound editing just gets easier and easier. Claramente nos damos cuenta que en una parte explota el volumen. Quisiera controlarlo, lo puedo hacer en software automatizando, bajando y cortando este pedacito y disminuyendo el nivel, o lo puedo hacer de forma automática utilizando un procesador dinámico llamado el compresor. Por ejemplo, aquí en Pro Tools lo puedo ubicar en la sección llamado Dynamics, dinámicos, porque hace parte de los procesadores dinámicos. Vamos a ubicar entonces un procesador convencional, clásico, el CLA2A, que viene de la tradición de los procesadores análogos, en este caso de los compresores análogos, como el Teltronics LA2A. Y vamos a darnos cuenta lo que pasa después de colocar un compresor. ¿Cuál es la idea y la finalidad y la función de un compresor? Que el volumen de un track o de un archivo de audio sea parejito. Ahorita no lo tenemos parejo. En algún momento explota el volumen. Después de un compresor debería quedar más parejo. Escuchemos. Wow, sound editing just gets easier and easier. Mucho más parejo. Escuchemos antes de. Wow, sound editing just gets easier and easier. En algún momento se siente que explota. Ahora, después de utilizar el compresor, escuchen lo que pasa. Wow, sound editing just gets easier and easier. Se nota que cambia, ¿cierto? Se nota que hay una explosión, pero ya menos notorio que en el ejemplo anterior. Vamos a reducir más el problema, esta diferencia en volúmenes. Escuchemos. Wow, sound editing just gets easier and easier. Y esta es la finalidad. Ahora sí podemos realmente escuchar lo que hace un compresor, que hace que coge las señales fuertes y les baja un poquito el nivel para que queden parejitas junto a las otras. Escúchenlo nuevamente con el compresor. Vamos a ajustarlo un poquito más para que se note más lo que hace. Wow, sound editing just gets easier and easier. Queda más parejo el nivel. Sin el compresor, escuchen. Wow, sound editing just gets easier and easier. Se nota claramente el salto. Escuchemos otro ejemplo y decidamos qué tipo de procesador necesita. Escuchemos. Claramente en algún momento el saxo se dispara en términos de volumen. Coloquémosles un compresor. Hay diferentes compresores en el mercado con diferentes sonoridades. Vamos a colocar otro clásico, el CLA3A, clasiquísimo. Escuchemos entonces, vamos a hacer un pequeño ajuste y escuchemos después de pasar por el compresor cómo sonaría este saxo. Podemos ajustarlo un poquito más. Perfecto. Antes de, escuchen. Después de haber pasado por el compresor. Dense en cuenta que el nivel ya es mucho más parejo. En otros cursos de la escuela virtual ustedes podrán aprender el manejo específico de todos estos controles que aparecen dentro de un compresor o un procesador dinámico específicamente hablando, o dentro de un ecualizador o dentro de las reverberaciones. Por ahora me interesa que escuchen para qué sirve cada uno de estos procesadores, cuándo son necesarios en términos, por ejemplo, de mezcla, son muy importantes de utilizar. Escuchemos el siguiente ejemplo y miremos qué problema tiene y cómo puede ser corregido por un procesador dinámico tal vez. Claramente es el ruido, ese ruido inicial. Para quitar el ruido inicial dentro de un track puedo utilizar algo llamado un gate o puerta antirruido que hace parte de los procesadores dinámicos. Vamos a explorar entonces lo que hace un procesador dinámico. Vamos a colocar aquí y a ubicar un gate. Escuchemos qué pasa luego de que le colocamos un gate. Estoy dando play. Todavía está el ruido, ¿cierto? Entonces se llama una puerta antirruido porque se supone que cuando aparece el ruido está cerrada y cuando aparece la señal que nos interesa, que en este caso es la guitarra, se abre y nos deja escuchar el instrumento. Vamos a hacer unas pequeñas modificaciones. Escuchemos.
Ya se fue el ruido. Y cuando entra la guitarra, escuchen. Esa es la magia del gate o la puerta antirruido. Nuevamente, estoy en play. No está sonando nada, está en silencio automáticamente. Es un control automático y... ahí está la guitarra. Entonces, esto es lo que hace un gate. Elimina el ruido en algunos sectores indeseados, como en este caso antes de que comience la guitarra. Estos controles serán explicados en otros cursos de la escuela virtual. Finalmente, escuchemos este archivo. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Y nos damos cuenta de la excesiva cantidad de S's. Para quitar automáticamente las S's, que a veces son molestas en las grabaciones, utilizo un procesador dinámico llamado el de-esser o deesser. Entonces lo busco acá en procesadores dinámicos y buscamos el deesser o de-esser. Vamos a colocárselo, vamos a hacer unas pequeñas modificaciones y escuchemos cómo suena después de pasar por un de-esser. ¿Estás escuchando? Concentrémonos en las S. Sin el de-esser. ¿Estás escuchando? Con el de-esser. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Sin. ¿Estás escuchando? Con. ¿Estás escuchando? Ya quedan más controladas las S y esa es la función de el de-esser.